Me pregunto si no les ha ocurrido que van a una tienda donde venden artículos para el hogar o un vivero y se encuentran con este tipo de macetas con diseños diferentes y piensan de repente que sería interesante que ustedes las pudieran hacer en su casa. Bueno, en este video voy a mostrarles cómo hacer un molde de silicón para este tipo de macetas o para este tipo de diseños que ustedes no hayan hecho y que sería un poco complicado hacerlas desde cero en su casa. Así que bueno, acompáñame en este video para que veas el paso a paso de cómo hicimos el molde de silicón para esta maceta de cemento. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es desarmar esta maceta de cemento. Recuerden que esta es una planta que es artificial, así que vamos a sacarle todo lo que trae para ver exactamente cómo es el modelo, para así hacer lo necesario para hacer el molde de silicón. Como verán, estas son piedras, bueno, que tienen algún tipo de pegamento, pero eso no es lo que nos ocupa. Vamos a quitarle todo lo que tenga por aquí. Vamos a quitarle. Traen este tipo de soporte. Vamos a recoger todo. Y como verán, aquí tenemos entonces la maceta. Si es de cemento, la verdad que tiene un diseño bien bonito. Lo primero que vamos a hacer es tomarle las medidas. Esta va a estar midiendo 8.5 pulgadas de diámetro, el diámetro total, y el diámetro interno está midiendo 7.5, 8.5 y 7.5, y la altura va a tener una altura de 7.5 centímetros también. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para hacer este molde de silicón? Para hacer esto tenemos dos alternativas. Una es utilizando recipientes, digamos, de forma muy artesanal, recipientes que tengamos en nuestra casa, que solamente tendríamos que centrar muy bien, ponerle arcilla, masilla o arcilla de construcción, de trabajo, y agregar agregar el silicón al recipiente de contenedor, y ya tendríamos nuestro molde de silicón listo para duplicar esa pieza o esa maceta de cemento. Sin embargo, de esta forma, ¿qué nos va a ocurrir? Que el gasto de silicón va a ser excesivo, ya que tendríamos que llenar toda esta cavidad de silicón para que cubra y haga todo el molde completamente. La otra alternativa es ayudándonos de la impresión 3D. De pronto pensarán que es algo bastante difícil. Sin embargo, recuerden que les dije al inicio que al final del video les voy a tener una sorpresa. Les voy a mostrar lo que nosotros hicimos para este caso. Hasta este punto, estas carcasas estarían haciendo lo mismo que el envase plástico que recortamos para hacerlo de manera más fácil o más sencilla en su casa o donde usted se encuentre. Como les decía, hasta aquí es lo mismo. Sin embargo, cuando le agregamos esta pieza, que sería el núcleo, esta sola pieza nos ahorra la cantidad de silicón que tenemos que usar, ya que ocupa más del 80%, digamos, sí, como el 80% del espacio del núcleo de la maceta. Al agregar esto aquí, ya la cantidad de silicón que vamos a utilizar es mucho menor. Adicionalmente, cuando trabajamos con impresión 3D o con este tipo de carcasas, podemos hacer que la distancia entre la maceta y las carcasas sea lo más pequeña posible,
o lo más adecuada posible. Con esta distancia, lo más pequeña que la hagamos, de igual manera nos va a ahorrar mucho silicón. Ya que con esta otra que tenemos acá, no tenemos, primeramente no está completamente vertical. O sea que nos va a quedar silicón grueso en la parte de abajo y silicón más delgado en la parte de arriba. No se asusten con esta forma de hacerlo, ya verán que es bien fácil y nosotros estamos aquí para ayudarlos en este paso a paso que queremos que ojalá puedan practicarlo en su casa. Cuando trabajamos con silicón es muy importante maximizar el producto, ya que es un material bastante caro. Por eso voy a enseñarles una técnica de cómo calcular la cantidad de silicón, como le había mencionado, la cantidad de silicón que vamos a necesitar en este caso. Lo primero que vamos a hacer es armar la carcasa Aquí está, si lo pueden ver por la parte de abajo, aquí está, y aquí está entonces la carcasa muy bien diseñada. Ahora, ¿cuál es la técnica? Vamos a utilizar granos de arroz. Con esto vamos a conseguir el volumen aproximado de silicón que necesitamos para hacer nuestra maceta de cemento. En este caso no tiene que estar centrado, es solamente para tener todo en los espacios llenos de arroz para saber la cantidad de silicón que vamos a estar necesitando. Ya se van a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. Y listo, como podrán observar, tenemos todo completamente lleno de arroz, sin incluir la parte del núcleo, porque por aquí nos va a caer silicón. El silicón solamente va a caer por esta área que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El volumen de arroz que nos dé la cantidad que hemos depositado en esta carcasa es la misma cantidad de silicón que vamos a estar necesitando para construir el molde de silicón aproximado. Yo lo que siempre hago es que le echo un poquito de más para evitar cualquier contratiempo. Aquí está la cantidad de arroz que logramos recoger de las carcasas. Entonces, ¿cómo calcular o cómo saber la cantidad? Bueno, vamos a utilizar en este caso un vaso que tenemos. Este vaso es con medidas en mililitros, así que vamos a ver hasta dónde se nos llena el vaso con los mililitros o centímetros cúbicos de arroz. Vamos a ver. Con mucho cuidado para que no se nos bote. Entonces el volumen dice que son 200 ml. 200 ml aproximadamente de arroz. Así que vamos a estar utilizando 250 cc o 250 mililitros de silicón para hacer nuestra maceta de cemento, para hacer nuestro molde de silicón sobre esta maceta de cemento con estos envases. Vamos a hacer como una barrera en la parte de abajo de la carcasa por si en tal caso el silicón pueda salirse y se nos dañaría entonces todo el proyecto. Entonces le colocamos esta masilla que es especial. Esta es una masilla especial para este tipo de trabajo con silicón o con
resina epóxica o resina de poliéster. Se la ponemos por toda la parte inferior y va a servir, como les dije anteriormente, como una barrera por si en tal caso el silicón se salga. Realmente lo usamos por prevención, porque el silicón que vamos a utilizar en 6 horas debe estar listo. No es que sea totalmente necesario, pero como les dije, el silicón es bien caro y preferimos prevenir que lamentar. Mezclamos muy bien el silicón para que se mezclen las partes A y B y no quede ningún tipo de sector sin mezclarse, para que eso no nos afecte al final el molde que vamos a producir. El silicón que utilizamos es silicón de platinio, es un silicón de muy buena calidad, el cual ya tenemos aproximadamente 3 años de estar utilizándolo con muy buenos resultados. Son moldes de silicón que nos proporcionan sacar cientos de piezas de los moldes que hagamos. Y bueno, hemos terminado de agregar todo el silicón en el recipiente, en las carcasas, y quiero darles la noticia de lo que les dije al inicio del video. Las 5 primeras personas que nos escriban a la caja de comentarios solicitando que le hagamos estas carcasas con el núcleo para una maceta que tenga más o menos las mismas dimensiones y la misma forma, se lo vamos a estar dando, se lo vamos a estar haciendo de manera gratuita. Solamente a las 5 primeras personas que nos escriban a la caja de comentarios, porque de seguro pueden pensar que esto es complicado, pero ya verán que no lo es. Nosotros le vamos a dar el diseño y ustedes lo pueden imprimir en su localidad. Así que muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerda suscribirte al canal, es muy importante para nosotros que te suscribas y que actives todas las campanitas. Déjanos un comentario con tus preguntas, que con mucho gusto estaremos respondiendo todas tus inquietudes. Esta es la primera parte, así que los espero en la segunda parte del video, cuando hagamos el desmolde de todo lo que hicimos y hagamos la primera pieza en cemento de esta hermosa maceta de cemento. Nos vemos en el próximo video.